¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy nos encontramos con Mateo Lejarza. Leo, Mateo, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo estás, Jorge? Afortunadamente, muy bien. Y pues con un tema muy interesante, queremos platicar con Mateo acerca de un proyecto que han desarrollado tú, Mateo, y una serie de académicos. Quisiera que nos platiques primero qué es la Ciudad Digital y del Conocimiento y qué es todo este proyecto que se pretende implementar para la Ciudad de México. Bueno, gracias por la atención y el interés, Jorge. Quiero partir de explicar qué cosa es el Consejo Económico, algo muy breve, claro, que es de donde surge esta propuesta. El Consejo Económico es una instancia de diálogo social, así se le dice, que fue creada por ley en el 2009 en la Ciudad de México. Está compuesto por 62 consejeros actualmente, ya tiene rango constitucional, 32 son ciudadanos, es decir, son 5 grupos. Está el grupo de académicos, que son universidades, está el grupo de colegios profesionales, están los sindicatos, están los empresarios y sociedad civil, que es el grupo que yo pertenezco. Claro. Y los otros 30 consejeros adicionales son funcionarios del gobierno y los 16 delegados que hoy existen en la ciudad. Hemos hecho estudios sobre el salario mínimo, debates internos sobre el salario mínimo, interlocución con los empresarios, con los propios funcionarios del gobierno sobre el tema del salario mínimo. Hay un estudio importante y una propuesta de ley sobre economía del cuidado. Y bueno, hay otros estudios que se han hecho con el CONACYT sobre movilidad urbana. Se hicieron 2 debates y deliberaciones sobre el uso que va a tener el aeropuerto que se va a abandonar, el que está hoy, que se dice que es el viejo aeropuerto, cuando esté en funciones el nuevo. Y este estudio, que es el único que se ha hecho en la Ciudad de México en términos de prospectiva, es el único que tiene un alcance hasta el año 2050, que se usó toda la metodología, que participaron, como dices tú, académicos, participaron especialistas, personajes que tienen categoría de investigadores de Finlandia, de Singapur, de Corea del Sur, de España, y tuvimos conexión para el trabajo con Japón, con Estados Unidos y con Alemania, que no pudieron venir al foro que hicimos, pero que estuvieron al pendiente y estamos en relación con ellos. Entonces, ¿qué tiene este estudio? Bueno, en principio, lo que arroja es que la planeación es fundamental, que es un tema que surgió también en la Constitución que acaba de aprobarse en la Ciudad de México. La planeación es fundamental, no se ha hecho planeación en la Ciudad de México y no se hace planeación en el país. Cada sexenio es un cambio a veces radical, a veces no tan radical, pero no hay continuidad de proyectos. Entonces, la planeación es vital. En la Constitución se acaba de aprobar la creación de un instituto de planeación prospectiva y de desarrollo territorial, que va a generar estudios para que se apruebe un plan a 20 años. Y el nuevo gobierno, la nueva jefa de gobierno, a partir del 2020 estará sujeto a ley para ser el primer, digamos, gobierno que aplica la planeación estratégica como modelo de inversión pública, inversión privada y de gobierno para los próximos 20 años, iniciando ella en el 2020, serán 4 años. Justamente este manifiesto, porque lo trataremos de compartir, si es posible, con toda la gente de Conecta MX, que son más de 300 hojas de un estudio muy completo que vale mucho la pena. ¿Cómo arrancó esta iniciativa? Es decir, ¿cómo se juntan estos académicos y hacer un estudio tan completo que lo proyectan hasta el 2050? Pues en el caso nuestro se constituyó una comisión de Ciudad Digital y del Conocimiento, en la que yo soy el que la presido, y está el director del Politécnico, está la secretaria de Trabajo, está el secretario general del Sindicato de Telefonistas y está el secretario de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Hay un asesor, que es el doctor Jorge Sandoval, y entonces ahí nos reunimos y decidimos que era importante hacer este estudio de largo plazo, y para ello usar la metodología que se llama prospectiva y planeación estratégica.
¿Qué hicimos entonces? Bueno, contratar a un par de especialistas que nos dijeron cómo era la metodología y luego invitar a todo este conjunto de las alrededor de 70 personas que participaron en el estudio en 3 sesiones directas y luego una para los extranjeros, y de ese cúmulo de información a través de la metodología que se describe en el libro se pudo obtener que si afectábamos 13 variables fundamentales que se acumularon de 65 posibles, estaríamos cambiando la tónica del desarrollo de la ciudad. Entonces en el libro vienen cuáles son las 13 variables, se incluyen en 6 grandes temas, y lo que hacemos ahí es que, siendo un proyecto y un plan para la ciudad, tiene que ser política pública. Claro. Entonces se deriva de la prospectiva, se derivan las variables fundamentales, porque ¿qué nos dice la prospectiva? Que la prospectiva no es futurología y no es adivinación, es saber qué está pasando y saber qué pasa si tú haces ciertas cosas distintas. ¿Cuáles son los escenarios de acuerdo a las acciones que se hagan, ¿no? Y terminamos con 4 escenarios, que es el escenario ideal, el escenario catastrófico, el escenario deseable y el utópico. Lo que nos llamó la atención es que el escenario inercial y el escenario catastrófico se juntan muy rápidamente, es decir, vamos hacia la catástrofe. Entonces, el escenario futurible o el que quisiéramos, para lograrlo, implica hacer cosas que hoy no se están haciendo, y con la tendencia, la dimensión y la fuerza que se requiere para cambiar lo que es esta tendencia, digamos, inercial y una dinámica de descomposición. Claro. Entonces, la idea era finalmente demostrar que la Ciudad de México tiene ya en este momento una situación que está en el borde del colapso. ¿Qué es? Bueno, el problema del agua, el problema de la basura, el problema de la movilidad, claro, el problema del medio ambiente, el problema del crecimiento, el problema de las zonas pobres, el problema de la violencia. Todas estas problemáticas fundamentales están en el punto ya de desborde. Claro. Entonces, lo que plantea el estudio fundamentalmente es crear un nuevo paradigma, y un paradigma sustentado en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque revisando los entornos, los 25 países más importantes del mundo están desarrollándose a partir de este concepto de ciencia y tecnología, y le están llamando de diferentes maneras, pero concluyen a partir de Davos y de otras reuniones en que es la 4ª revolución industrial. Y la 4ª revolución industrial está basada en producción 4.0 y en comunicaciones con 5G. El 4.0 implica la mayor capacidad de producción, pero basadas en competitividad por innovación, digamos, para sintetizar. Y el 5G significa redes de alta velocidad para hacer tiempo real, para hacer transmisiones holográficas y para hacer transmisiones, digamos, de datos de máxima densidad, sin que se altere o se paralicen en algún momento, se caigan los sistemas, ¿no? Entonces, claro, la 4ª revolución industrial es 4.0, sofisticación de la producción, de la distribución, de la comercialización, y basado en sistemas de comunicación y de información muy ágiles, que serían en redes de banda ancha. Entonces, llegamos a la conclusión de que la revolución del mundo, la nueva globalización, va a estar determinada por eso, porque todos los países del norte de Europa, porque Estados Unidos, porque Japón, porque Singapur, porque Corea del Sur, porque China. Están en eso. Claro. Entonces, si nosotros somos tan audaces de decir que no vamos a entrar a esos porque tendremos una mejor opción, no la hay. Claro. Hasta hoy no hay otro modelo. Todos están usando nanotecnología, todos están usando levitación magnética, todos están usando cibernética cuántica, todos están usando redes a lo mejor de energía alternativa, eólica, solar. Claro. Entonces nosotros podemos decir que no, que a la mexicana no la vamos a ir llevando. Y no va por ahí. No va, porque si no, no vamos a estar jugando otra vez, nuevamente vamos a estar jugando. Vamos a vivir en emergencia, en el subdesarrollo. Eso fue lo que nos hizo pensar en que había que construir un paradigma que debe tener varias condiciones. Es ciencia y tecnología, pero también debe crear para que sea un paradigma que funcione, un ecosistema. Claro. Y el ecosistema es la ciudad misma, pero entonces tiene que empezar a funcionar de otra manera. Justamente. Para que el paradigma construya
a partir de las dimensiones de lo que puede ser la cuarta revolución industrial, una nueva ciudad que no solamente sea la Ciudad de México, sea la zona metropolitana y que junto con la zona metropolitana le dé viabilidad al país. Claro. La Ciudad de México es claro. ¿Por qué no ha funcionado así? Porque políticamente se distinguió lo que era un gobierno del PRI, un gobierno del PAN, con el gobierno perredista que era aquí. Hoy no hay pretexto, claro. Los dos son morenos y tendrían que conjuntar y entender que la ciudad sirve no solo como un gasto, como una carga, sino como una inversión, porque es la locomotora del país, ¿no? Y tendría que funcionar como un modelo, ejemplo para otros estados. Las dos cosas, ejemplo y modelo. Claro. Tú tienes razón, porque el ejemplo puede, y lo somos, porque la ciudad es muy grande. Porque por sí misma lo es. Pero modelo no. Claro. Porque no puedes repetir esto así como está. Lo puedes repetir si cambiando el paradigma. Entonces haces 20 ciudades de forma así, correcta, ¿no? Y entonces tienes ciudades inteligentes, tienes ciudades creativas de aprendizaje en los territorios más importantes del país y jalas al país con las capacidades que tienes aquí y en esas 10 ciudades, ¿no? Justamente, Mateo, en el libro, ustedes hablan, lo mencionabas, de 4 posibles escenarios. Me gustaría platicar un poco más del futurible. Ustedes hablan del tendencial, que sería mantener las cosas como van. El catastrófico, el utópico y el futurible. Lo definen de diferentes maneras. Y dentro del futurible analizan muchas variables que afectan hoy a la Ciudad de México y que son los principales retos de la ciudad, como infraestructura, movilidad, inclusive seguridad pública. ¿Cómo te imaginas la implementación a mediano y corto plazo de esta propuesta, ¿no? En el corto plazo hay 2 propuestas clave: el teletrabajo y la banca electrónica. La banca electrónica porque los bancos tienen dinero, se han hecho patos invirtiendo en tecnologías porque tienen comisiones muy jugosas y en lugar de modernizarse se paralizan en eso. Pero lo que viene es que todo va a ser electrónico, las transacciones. Claro. Pero eso implica infraestructura tanto del comercio como de la banca. Y el teletrabajo es importante por varias razones: por los tiempos parciales, porque puedes tener a una población que no tiene que venir diario a la ciudad y otra población que puede ya radicar en las periferias, que no tocaría la ciudad, pero que estaría funcionando para los objetivos de la ciudad. ¿Qué tienes con eso? Bueno, necesitas asegurar redes complejas para poder mantener comunicación a distancia, claro, en el teletrabajo y en lo que es los servicios de mercado electrónico, ¿no? Ya hay teletrabajo, hay como 4,000 trabajadores del servicio público que están tomando de manera temporal remota, trabajando no es en tiempo completo, es tiempo parcial, pero ya se está experimentando. Entonces, eso es. La segunda etapa tendría que ser empezar a adjudicar dineros específicamente a tareas como puede ser conectividad y como puede ser empezar a diseñar cuáles serían los laboratorios que la ciudad requiere para empezar a hacer su propia ciencia y su propia, claro, tecnología. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, que en el viejo aeropuerto, el que va a quedar, se haga una ciudad de las ciencias. Una parte, si son 720 hectáreas, que hiciéramos unas 200 hectáreas para disponer ahí unos 15 laboratorios con las 15 tareas fundamentales, es como hemos dicho, nanotecnología, genoma humano, a lo mejor... ¿Desarrollo del gobierno o asociaciones políticas? Todo, y hasta con inversión, inversión extranjera. Okay, pero claro, dedicadas a la investigación y a la ciencia y tecnología que pueda dar soluciones distintas a la problemática de la ciudad. Nuestra comisión se llama, y hay una razón adicional que no expliqué en ese momento, es Comisión de Ciudad Digital y del Conocimiento. Entonces son las dos cuestiones: todas las redes de comunicación que deben ser de orden digital y la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento significa que, siendo un bien público, debe de abocarse fundamentalmente a la solución de los problemas. Tú decías, oye, ¿y cómo los vamos a ir acercando? Bueno, la jefa de gobierno va a tener los mismos problemas que la anterior. Claro. Lo que va a cambiar es cómo lo resuelves. Bueno, la movilidad.
Si tú estás pensando en colocar sensores que puedan hacer que se conduzca el tráfico de la ciudad de manera inteligente, implica desde semáforos inteligentes hasta sensores de todo tipo, pero también aplicaciones como Waze. Si todos los taxistas y toda la gente usara esas aplicaciones, vas desviando el tráfico. Se va racionalizando el tráfico. Bueno, la basura de igual manera, se pueden hacer detectores, se pueden hacer camiones de otro tipo y se puede hacer el manejo de la basura de otra forma. El manejo de la contaminación, los sensores para eso. Pero entonces entras al tema del manejo de Big Data, porque va a ser tanta la información y si no la haces en tiempo real no funciona. Bueno, tú puedes llegar a medir, hay proyectos en el Politécnico, por ejemplo, en otros lugares del CINVESTAB, para poder medir en tiempo real el grado de contaminación auditiva y de otro tipo del nuevo aeropuerto. Si algo contamina en el mundo son los aviones. Al despegue, el aterrizaje gastan toneladas de combustible y contaminan auditivamente. Bueno, eso no se mide, como si eso, como son aviones, como si no existiera. Fuera limpio. No es una industria limpia la aviación, y los aeropuertos no son limpios. Bueno, habrá que medir, porque si el factor positivo, que es tener un gran aeropuerto, hacer de aquí un gran hub y de tener capacidades adicionales, significa que vamos a tener consecuencias negativas, habría que mitigarlas. Y eso hay que medirlo para saber cuánto mitigas. El medio ambiente se puede medir más claramente. Pero todo esto que son mediciones, para que se conviertan en políticas públicas y en regulaciones distintas, tienes que saber cómo gestionarlas. Entonces, la gestión del conocimiento, porque lo conviertes la información en políticas públicas distintas, en reglamentos, y se convierte en conocimiento. Y eso se puede trasladar como experiencia y como saberes a otras ciudades, a la zona metropolitana, y de ahí a Monterrey, de ahí a Guadalajara, de ahí a Puebla, de ahí a... Y todo ese conocimiento se exporta nacionalmente. Y si lo haces con sistemas propios, que puede ser la evolución, pues se los vendes al que lo necesite, ¿no? Sí, lo puedes convertir en un negocio, porque mi siguiente pregunta justamente va relacionado a los dineros, porque obviamente la ciudad tendrá que invertir una cierta cantidad de dinero del presupuesto a generar este desarrollo, que sin duda es muy positivo, pero ¿tienen ustedes un estudio de qué capacidades tiene la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, para invertir o para redistribuir ciertos recursos y apoyar este tipo de iniciativas de ciudad inteligente? No hay todavía un cálculo, porque estamos en la etapa de ver el presupuesto de la ciudad y contrastarlo con las necesidades de este paradigma. Pero a lo que sí ¿qué es lo que nos hemos concentrado? Primero, ya el señor López lo que ha dicho, que es una primera dimensión, es que debemos de crecer al 4% en general. Eso a lo mejor significa que la ciudad tiene que crecer al 5 o al 6. Claro. Es la que más capacidad tiene. Pero para crecer al 5 o al 6, una primera condición que hay que fijar es que no se puede hacer solo por bajos salarios, sino que se tendría que hacer por innovación. Y la innovación parte de tener en cada una de las empresas, de los sectores, mayores capacidades tecnológicas, y mayores capacidades en el trabajador. Entonces empiezas a hablar de cosas muy claras. Tienes que invertir en capacitación, en formación profesional, y tienes que invertir en tecnología en ciertas empresas. No todo es igual, es decir, no todas van a crecer al 5 o al 6%, unas van a decrecer y otras a lo mejor al 10%, pero hay que saber cuáles son las que van a implicar precisamente el cambio de paradigma, y esas tendrás que promover. A esas tendrás que impulsar. Pero entonces hay que hacer un plan, que eso es lo que estamos nosotros proponiendo, de largo plazo, y saber que hay cuando menos 13 variables que tienen que ser puestas en la mesa como atención prioritaria en 6 rubros específicos con 7 políticas públicas. Entonces ya diseñamos para las políticas públicas cómo proceder, falta que haya dinero para eso. Claro. Si tú creces al doble, significa que va a haber más recursos fiscales, va a haber más recursos de consumo en el mercado interno y va a haber más recursos si hay exportación. Claro. Bueno,
Si creces al 2% usando tecnología, pues vas a tener problemas porque vas a desplazar gente, porque puede que no tengas calidad, sino simplemente redujiste costos porque desplazaste con máquinas a personas, y entonces la ciudad sigue en lo mismo porque crece al 2%. Claro. La idea es que crezca al 5, al 6, al 7% la ciudad para jalar al país, y eso implica diseñar cómo lo vas a hacer. Si es un sistema de competitividad internacional, ¿con quién compites? Si es un tema de mercado interno, ¿con quién? ¿Y cómo haces que los bajos salarios no sean la ventaja competitiva para México y para el exterior? Entonces ahí tienes que ver las magnitudes. Va a haber una generación de necesidades distintas, pero va a haber puestos de trabajo y va a haber dinero para crecer. Falta que lo enfoques a que siga siendo el ciclo perfecto. Las 13 variables y la ciencia y la tecnología como variable fundamental, ¿no? ¿Qué expectativas se encuentran precisamente tomando en cuenta la actualidad y el momento de México y la Ciudad de México para que realmente esto suceda? ¿Qué tan viable ves un crecimiento del 5 o 6% de la Ciudad de México en los próximos 2 años? ¿Y qué tan viable ves la voluntad de la próxima jefa de gobierno para apoyar esta política pública? ¿Qué es lo que sucede? Si revisamos los escenarios, que fue parte que arrojó el estudio, y es una metodología probada, es que, como les decía, el escenario tendencial se acerca al catastrófico. Entonces, si tú dices que tienes la opción de hacerlo o no hacerlo, pues no lo haces. Si dices que lo que viene es la catástrofe, tienes que intentarlo. Claro. E intentarlo significa hacer todo lo que no se ha hecho hasta ahora más que prolongar la agonía. Entonces esto implica diseñar un paradigma, diseñar otra ciudad y pensar que si la ciudad sale adelante, el país sale adelante, porque la ciudad está en colapso o cerca del colapso, y el país también. Entonces, ¿qué los debe de motivar? Bueno, que estamos muy cerca del colapso, pero que además en la ciudad concentramos la máxima riqueza intelectual, la máxima riqueza académica, recursos económicos que no hay en ninguna otra ciudad. Tenemos las capacidades que no hay en todo el país. ¿Cómo usarlo para que te rinda? Ese es lo que hay que discutir. Bueno, lo que nosotros estamos poniendo es un papel, un estudio y un diseño de un plan para discutámoslo. Claro. El tema no puede ser de presupuesto, no puede ser de recursos, es de necesidades. Entonces, si la necesidad es urgente, estás hablando de 20 millones con la zona metropolitana, estás hablando del destino del país. Si no, es pura demagogia. Entonces ya tienes una obligación constitucional, tienes una obligación ética porque viene de la catástrofe, y tienes posibilidades. Pues solo que seas alguien irresponsable, que no quieras... Cuando menos irresponsable. No lo harías. Claro. Entonces, bueno, este es un camino, lo revisamos con otros países, sabemos que se puede hacer, no es de otro mundo, implica esfuerzos, implica conducirlo de otra manera, y hay una ventaja, lo está diciendo el señor López y la señora Sheinbaum, que no van a seguir hablando de cuotas, que es el presupuesto se distribuía no por necesidades, sino por tribus. Claro. Bueno, si hoy no va a ser esa la prioridad, ¿cuál sí la va a ser? Nosotros decimos que debe ser esta. Claro. Y hay 13 variables, hay políticas públicas, hay largo alcance, hay corto alcance, hay mediano alcance. Bueno, discutámoslo. ¿Y esperarían ustedes en los próximos meses tener reuniones con la nueva jefa de gobierno, que estará tomando cargo en los próximos meses, para mesas de trabajo para poder plantear esto con la seriedad que requiere y esperar a que ella... Desde acá se le haga un llamado a que ponga una atención importante en este cambio de paradigma, ¿no? Mira, yo creo que ella debiera por sí misma interesarse, porque no hay otro plan tan organizado. 2, estaría obligada porque el Consejo Económico hasta hoy, hasta los primeros meses del año que viene, la tiene como presidente honoraria. Ok. Claro. Y tercero, porque somos una organización de corte ciudadano, de diálogo, que tiene el derecho a ser escuchado. Sí, ¿no? Y la ley dice que está obligada a consultarnos. Claro. Bueno, no hay que forzar las cosas, pero yo digo que sería desperdiciar algo que no hizo nadie, y se hizo con gente que puede ser avalada por su prestigio personal y por sus capacidades académicas y científicas, que dan cuenta de que se hizo por la razón que se dice y no por una cuestión oculta, ¿no? Entonces,
pues si no hace caso y no lo ve y no lo discute, pues era también porque no le importa el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo diría que la voluntad política la tiene, falta que esto pueda constituirse como un plan. Claro. Tenemos que hablar con la secretaria de Educación y Ciencia y Tecnología, tenemos que hablar con la secretaria prácticamente con cada social, secretario de cada área, ¿no? Pero esto tiene que ser un plan transversal. Lo que estamos proponiendo es que hagan un gabinete, y que sea un gabinete de Ciudad Digital. ¿Por qué? Porque hay otra ley. Que concentre. Hay una ley de Ciudad Digital y del Conocimiento que obliga a 6 secretarías a hacer cosas específicas sobre redes digitales y del conocimiento. Ya están obligados, aunque no nos hicieron caso en el proyecto. Esa misma ley nos atribuye al Consejo Económico a hacer el estudio y el plan. Claro. Entonces, por ley, estarían obligados. Y hoy la ley del Consejo Económico dice que las decisiones del Consejo son vinculatorias y estarían obligadas a llevarlas a cabo. De acuerdo al marco jurídico actual. Están obligados. Están obligados. No quiere decir que lo hagan tal y como lo decimos. Claro. Pero no pueden negarse ni siquiera a escucharlo. Y porque hay otro tema. Es un proyecto transeccional. Así es. Que hoy tendrá que dirigir Claudia Sheinbaum, pero si estamos planeando y es prospectivo hasta el 2050, pues tendrá que irse implementando y dándole continuidad cada jefe de la Ciudad de México que venga y se deje un marco jurídico adecuado, quizá con un gabinete, una secretaría de la Ciudad del Conocimiento, para que vayan supervisando y teniendo interacción con cada una de las secretarías de seguridad pública, de movilidad, y que realmente se vayan atacando todas las problemáticas que ustedes plantean en el libro, cuando menos las 36 más importantes, ¿no? El destino del estudio tiene que ser ahora planteado como una política pública y que el gobierno estaría obligado, si es viable, que lo podemos demostrar que es viable, a hacer. Pero en los próximos años lo que los va a obligar es la ley de planeación. Entonces lo que tenemos que hacer, que es parte de nuestro trabajo, es que este estudio pase a ser uno de los estudios que proponga el instituto, porque el instituto va a ser el que proponga el plan, lo aprueba el Congreso, el nuevo Congreso de la ciudad, y ese se convierte en ley para 20 años. Entonces, para que lo que tú decías, que esto sea de largo plazo, implica que sea parte del plan general de desarrollo de la ciudad. Entonces, tenemos que presentarlo. Está en la metodología que va a tener el instituto, está en la idea de la planeación y está en la idea de una cuestión prioritaria para la ciudad. Bueno, pero la ciudad tiene que presentar y decir, necesito recursos federales porque siendo zona metropolitana y siendo la construcción de un modelo para el país, requiero recursos, porque además va a servir, debe de servir, no solo por voluntad de la ciudad, sino porque el gobierno federal debería decir, la ciudad nos tiene que servir como modelo y como vanguardia del país, ¿no? Y que Entonces, finalmente sería ejemplar que si se logra esa interacción entre el gobierno local y federal, pudiera el gobierno de Claudia Sheinbaum demostrar que no suceda como el ramo 23 de Peña Nieto, que entregaban lana a todos los estados, se desaparecían miles de millones, sino que lo viéramos implementado en un programa que está descrito, estudiado, ejemplificado sobre cómo trabajar, y que esos recursos federales se empiecen a ver en la operatividad de la ciudad. Este plan va a tener, por necesidad de su funcionalidad, que definir indicadores y referentes que den cuenta de si vamos bien o vamos mal. Claro. Por eso el gabinete se debería de constituir para estar evaluando cada semestre o cada 3 meses cómo se avanza en cada una de las tareas. Pero lo que estamos proponiendo también, que de hecho ya lo vimos con el PNUD, es que nos obliguemos a dimensionar cómo la política económica y de desarrollo social va cumpliendo los ODS, los que son los 2030, que son 17 objetivos con 69 metas, que permiten que el Acuerdo Universal de Naciones Unidas diga si México está cumpliendo con ellos porque ya nos comprometimos, y otro referente internacional que ya nos comprometimos también es el de gobierno abierto en sus 4 fases, que es de rendición de cuentas, transparencia, innovación tecnológica y participación. Entonces estamos ligando esto no solo a tratar de que se demuestre que se pueden resolver los problemas de la ciudad de otra manera, sino que además cada problema que se resuelva debe tener como contraparte de referente lo que son acuerdos internacionales de dimensión global, como es los 2030 y como es gobierno abierto. ¿Qué logramos con esto? Que independientemente que nos pongamos de acuerdo de
cuál es nuestra visión de ciudad, lo que queremos unos o queremos otros, no dejemos de cumplir con esto en el proceso. Y eso implica hacer inversiones específicas en terrenos de la desigualdad, en los terrenos de la no discriminación, en los terrenos de la educación, para cumplir con esos criterios, además de que vayamos cumpliendo con el plan. Entonces ligas el plan a una política federal y a una política internacional de base universal. Y que yo diría que como ejemplo importante, como tal vez modelo, es que surge de la ciudadanía. Esto no lo hizo el gobierno, y no porque no tuviera recursos, no tuvo la voluntad. Y ahora falta que teniendo voluntad lo asuman, ya tiene este proyecto, y lo evolucionen hasta donde quieran, ¿no? Y se no hay discuta límite. Y se mueva y camine, ¿no? Puede ser despacio o rápido. ¿Cuáles precisamente serían los retos y las bondades que le encuentras a la Ciudad de México? Las trabas más fuertes para implementarlo y las propias bondades que ya tenga la Ciudad de México para hacerlo correr. Yo creo que el problema, digamos, más estructural es la corrupción y la falta de capacidad de los servidores públicos. De por sí, si se hace masivamente esto, no hay suficiente personal, suficiente capacidad humana para desarrollarlo hoy en día. Tendríamos que empezar también por capacitar a funcionarios. Por eso la educación es fundamental. Educación para la parte de uso de los servicios, y luego la educación para la administración, y también la educación para la gestión, y después educación para la planeación de esto, ¿no? Entonces requieres a nivel federal miles de personas en el servicio público, en el servicio privado, en las empresas, y miles de personas también aquí en la ciudad. Ya lo tenemos ahí. Entonces lo primero que hay que hacer es formar y capacitar personal para poderlo digamos, ¿no? Y hacer que crezca. La velocidad de esto va a depender en un momento dado de la capacidad humana, no tecnológica, porque esa existe más de lo que podemos usar, pero lo que nos va a limitar es la capacidad humana, tanto en los directivos de las secretarías de Estado y las locales, como en las empresas privadas. ¿Y tienes alguna perspectiva de tiempo en el cual, de ser el caso en el que esta propuesta vaya caminando y efectivamente el nuevo gobierno pueda encaminarla y apoyar, en qué tiempo o plazo pueden llegar a notarse ciertos resultados de la implementación de un proyecto como este tipo? Pues es relativamente simple ver. El primer resultado sería el enfoque distinto del presupuesto en estas prioridades, y eso se puede ver en este presupuesto que se va a discutir de aquí a diciembre, y luego en el 2019, el 2020. Del 2020 en adelante se vería si esto se adopta por el instituto, se queda como ley, porque entonces sería obligatorio, ya no porque hay un convenio en términos de una ley del Consejo Económico, sino porque para gobernar esta ciudad se tendrá que cumplir con ese plan. Y si lo ligamos a la ley de revocación de mandato, pues podemos decir que se le puede revocar el mandato a la jefa o el jefe de gobierno si no cumple con el plan, ¿no? Pero yo diría que este primer año, 2019, que es el presupuesto que viene, se puede notar un primer resultado diciendo a dónde fueron los dineros, ¿no? Si siguen yendo a las cuestiones clásicas, pues evidentemente estamos prolongando la agonía. Si nos vamos a ciencia, tecnología, y a proveer de redes, a proveer de inclusión digital, de hacer educación digital, de hacer procesos por ejemplo, de función digital del gobierno para la transparencia, y que sea vanguardia lo que haga el gobierno, estamos viendo el cambio, sin que eso signifique dineros adicionales, los mismos ubicados en otras prioridades, que son las que van a salvar a la ciudad. Entonces eso se puede ver muy rápidamente. Ahora, resultados del paradigma es de corto plazo es muy poco, pero la construcción hay que hacerla. Y después, en mediano plazo, verás que el paradigma sí está dando resultados, porque resuelves los problemas de otra manera, aunque no está totalmente resuelto. El problema es el enfoque. Si tú sigues diciendo que la basura es un problema de dónde la pones, pues ya está, no cómo generas y por qué generas basura, ¿no? Sí, es un tema que no podremos seguir postergando, cada vez va a ser más problemática esta ciudad. Yo creo que mucha gente, toda la gente que vivimos en la Ciudad de México, nos enfrentamos año con año a mayores problemas, desde tránsito, inundaciones, drenajes. Tenemos un problema gravísimo en la Ciudad de México con toda la situación del drenaje profundo. En fin, son muchos los temas que tenemos que resolver. A mí me gustaría seguir periódicamente platicando contigo acerca de este tema,
para que la gente de Conecta MX esté enterada sobre este proyecto, el cual de verdad vale mucho la pena informarse, leer el libro y darle un seguimiento periódico para saber cómo está participando el gobierno local, federal, ustedes mismos, toda esta parte de la sociedad civil y académicos que han participado, y cómo un trabajo tan loable puede irse viendo en resultados en la Ciudad de México. ¿Qué conclusiones te quedas de esta plática primero, Mateo? No, bueno, la conclusión importante aquí con ustedes, y gracias por la invitación, es que hay que difundirlo. Claro. Yo creo que junto con el tema de la corrupción o el tema de las incapacidades institucionales, pues está el tema de la desinformación y del desconocimiento. Esto requiere de apoyo de la ciudadanía, y si no sabe que existe, no lo va a apoyar, claro, porque obviamente la ciudadanía quiere cosas, pero hay una pulverización de las soluciones y hay una aspiración que no se cumple porque no hay planes, ¿no? Entonces, bueno, es un plan para debatir, se organizó de tal forma que tenemos certeza de que puede ser viable en su conjunto, pero hay que, primero, como es producto del Consejo Económico, es un bien público. Entonces, claro, es para todos. El que quiera está en la versión que tú tienes, está en el Consejo, y si ustedes la pueden difundir, se los agradecería. Entonces, una primera conclusión es que hay que difundirlo, claro, y hacer deliberación de ello. Entonces, ustedes tienen toda la oportunidad de deliberar con otras visiones, con otros intereses, si están de acuerdo en que hay que construir un paradigma de esta dimensión, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho. Vamos a seguir platicando con Mateo Lejarza en la segunda parte de este diálogo sobre México y los escenarios internacionales para el futuro del país. Muchas gracias y sigan conectados en Conecta MX. Gracias.